yo soy María Gabriela Sánchez, soy médico cirujano de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Luego hice un Clinical Research Training en Harvard Medical School y ahora soy residente de neurocirugía del tercer año de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a hablar de hueso temporal, vamos a dividirlo en dos partes, la presentación y la hoja de ruta va a ser generalidades de hueso temporal, tanto las relaciones como la fosa craneal como con las relaciones con el tejido muscular. Y vamos a hablar de sus cinco divisiones anatómicas: la porción escamosa, timpánica, estiloidea, mastoidea y petrosa, pero en esta oportunidad vamos a llegar solamente hasta la porción estiloidea. Durante todo el recorrido de la exposición, vamos a hablar de las relaciones que tienen el oído, el nervio facial, la carótida interna, el seno y la vena yugular con todas estas divisiones anatómicas. No es posible como encajar, por ejemplo, el nervio facial solamente en la porción timpánica porque hace el recorrido en todas las divisiones anatómicas, así que durante toda la exposición vamos a hablar de estas relaciones. Y finalmente vamos a hablar sobre el abordaje quirúrgico, el presfigmoideo, que esto lo vamos a hacer también en la parte 2 del hueso temporal. En esta imagen vemos, en la imagen A, una imagen del exocráneo con vista lateral, en donde vamos a ver que el hueso temporal, que es este que vemos o se delimita acá, tiene tres articulaciones o articula con tres huesos diferentes en su parte anterior, con el ala mayor del efenoides, con el hueso cigomático y anterior e inferior con la mandíbula, hacia superior va a articular con el hueso parietal y hacia posterior con el hueso occipital, que contacta tanto como la porción mastoidea como una pequeña porción de la escama del temporal. En esta imagen del endocráneo vamos a ver la división de la fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Acá pues corté la fosa anterior, pero sabemos que está formada por el hueso frontal y que está dividido de la fosa media por este borde del ala del efenoide menor, por la clinoides anterior. Y en su porción posterior está dividido la fosa media de la fosa posterior por el dorso de la silla turca y el hueso como el borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Cuando nosotros hablamos de la fosa media, y quiero hacer agarrar unos minutos para enfocarme en esto, es porque la fosa media la vamos a dividir tanto en una parte medial y una parte lateral. Y el hueso temporal tiene que ver, sí, pero indiscutiblemente con ambas estructuras, tanto todas las que están a nivel de la región paracelar, como todas las estructuras externas que son fundamentales. Acá en esta imagen inferior sacamos el hueso temporal y podemos ver que el piso de la fosa media está formado mayormente por el ala mayor del efenoides, perdón, por el ala mayor del efenoides, y al retirar el hueso temporal vemos que solamente una porción posterior del piso de la fosa media está encajado por el hueso petroso del temporal y que toda la cara lateral de la fosa media está formada por la escama del temporal. Es así como nosotros decimos que el hueso temporal hace parte del piso posterior de la fosa media y la cara lateral de la fosa media. En una imagen del exocráneo inferior, como dije anteriormente, la fosa media está formada por el hueso efenoidal en gran parte, que lo vemos acá, y solo la porción petrosa del hueso temporal hace parte del tercio posterior del piso. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente hace parte del piso de la fosa media, sino que es parte del techo de la fosa infratemporal, que lo vamos a ver más adelante. Ahora que pongo esta imagen del libro de Netter, todas las demás imágenes han sido sacadas del neurosurgical, podemos ver que entre el hueso occipital, que lo vemos acá, los cóndilos y el clivo del hueso occipital, el efenoides y el ápex petroso, se va a formar el foramen lacerum, que está posteromedial al foramen oval, que acá ya sabemos que transcurren tanto la rama mandibular del trigémino, las venas emisarias, la arteria meningia accesoria, y también vamos a evidenciar el canal carotidio, que también hace parte de la porción de petroso del hueso temporal, y justo detrás del canal carotidio vamos a ver el foramen yugular, por donde sabemos que transcurren los nervios, los pares bajos, perdón, y el seno sigmoide y el seno petroso inferior.
En esta imagen también vemos la porción estiloidea del hueso temporal y justo detrás vamos a ver un foramen que es muy chiquitito, que lo vemos acá, que este es el foramen, ay, perdón, el foramen estilomastoideo, que este foramen es donde va, donde termina la porción intracraneal del, los forámenes de una imagen de Netter. Vemos el foramen oval, el foramen lacerum, que está delimitado por el ala mayor del efenoides, el segmento petroso del temporal y parte del hueso occipital. Y también vemos el conducto de la carótida para ingresar a su porción petrosa, el foramen de la yugular. Y en este proceso estiloideo vemos el foramen estilomastoideo, que es por donde va a salir el nervio facial para ser parte de su recorrido extracraneal y adicionalmente la arteria estilomastoidea. En esta imagen delimité el hueso eh, temporal y acá al lado puse también las relaciones que tienen con todos los agujeros, tanto de la fosa media como los agujeros que también hace parte como en la pared o en los límites de otros agujeros. Entonces, acá podemos ver también las impresiones que tienen algunas estructuras sobre el hueso temporal, como es la arteria meningia media, este surco que es el surco del seno petroso superior. Acá podemos ver en la parte posterior del segmento petroso del hueso el surco del seno sigmoide, cómo pasa y cómo llega hasta el foramen de la yugular. Y adicionalmente vemos, acá sí se ve perfecto, eh, la región, perdón, la relación que tiene con la carótida interna. Acá vemos cómo la carótida interna ingresa al hueso petroso y en una transluminiscencia hace todo su recorrido de la carótida interna y sale para formar parte del segmento cavernoso de la carótida interna. Todas estas estructuras las vamos a ver un poco con más detalle cuando veamos las relaciones anatómicas. Acá vemos una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, lateral y medial de la fosa media. Acá se ve la ala mayor del efenoides, que es la porción anterior del piso de la fosa media, y todo este segmento petroso fue cortado, o sea, el techo del petroso fue cortado para poder ver el antro de la mastoides, el segmento petroso de la carótida interna, que lo vimos anteriormente, la relación que tiene con el quinto par, y por eso está la impresión del trigémino, y también podemos ver cómo el séptimo y el octavo par ingresan al conducto auditivo interno, que lo vimos anteriormente, y que también hace parte del hueso petroso. En la imagen B se retira el ala mayor del efenoides. Habíamos dicho que el piso de la fosa media es el techo de la fosa infratemporal y se evidencia la articulación temporomandibular con el cóndilo de la mandíbula, el músculo temporal que recorre, y lo vamos a ver ahora, bien basal por la escama del temporal y después se mete entre el arco cigomático y la mastoides, y lo vemos acá. Y se evidencia adicionalmente este recorrido del facial que ingresa séptimo octavo por el conducto auditivo interno, llega al ganglio geniculado y después da el nervio petroso mayor. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vemos que el hueso temporal tiene múltiples estructuras que están relacionadas con él y que si no las sabemos bien, realmente es súper complejo tener las relaciones anatómicas claras. El hueso temporal se divide en 5 partes: la porción escamosa, la porción mastoidea, la porción estiloidea, la porción timpánica y la porción petrosa, que la vamos a ver solamente en una cara medial o en una cara inferior. La porción escamosa va a contemplar el proceso cigomático, que lo vemos acá, y también la escama del hueso temporal. Este es un marcador del piso de la fosa media. Por eso cuando nosotros hacemos un abordaje y queremos llegar al piso de la fosa media, nosotros tenemos que palpar bien el arco del zigoma para poder decir que estamos pues, en el piso de la fosa media. Y la cara lateral de toda la fosa media me la va a dar la escama. En esta imagen vemos también la porción mastoidea del hueso temporal
que contiene tanto el antro como las celdillas mastoideas y es la porción más posterior del hueso temporal que se va a articular, como les dije anteriormente, con el hueso occipital. También vamos a ver la porción petrosa, que la vamos a ver por esta zona, y la porción petrosa del hueso temporal, perdón, la porción petrosa del hueso temporal tiene una forma como una pirámide, dando como la base de esa pirámide, a ver, acá, como la base de esa pirámide, la parte más lateral, que tiene relación con la escama, y la punta de la pirámide, lo que vendría siendo el ápex petroso. Como dije anteriormente, si nosotros retiramos toda la porción ósea de la porción petrosa del hueso temporal, vamos a ver que está en íntima relación con séptimo, octavo par, que van a entrar por el conducto auditivo interno, y posteriormente vamos a tener que todo el oído medio va a estar dentro del hueso petroso, canales semicirculares, la cóclea, el nervio facial que después me va a dar el ganglio geniculado. Acá vemos el yunque, el martillo. Este es el nervio facial que en esta altura sale por el foramen estilomastoideo, que lo podemos ver posiblemente acá, y sale a hacer su recorrido extracraneal y vemos la porción de la carótida y de la yugular, cómo tienen esa relación nuevamente con la porción petrosa del hueso temporal. Después tenemos la porción timpánica del hueso temporal, que la porción timpánica es básicamente la pared posterior e inferior del conducto auditivo externo, y también tiene algo que es muy importante, que es la trompa de Eustaquio, como la porción ósea de la trompa de Eustaquio, que es la que nos va a conectar el oído medio con la nasofaringe. Y por último vamos a tener la porción estiloidea, que la porción estiloidea me sirve como sitio de inserción a tres músculos que son los más importantes, que es el estilogloso, estiloideo y el estilofaringeo. Entonces, como les dije antes, la porción estiloidea no es que tenga una función específica, sino que ahí solamente se van a insertar estos tres músculos, el estilogloso, que es el más anterior, que básicamente va a estar inervado por el hipogloso y me va a dar como el movimiento lateral de la lengua. En el que le sigue es este ligamento que acá está cortado, el músculo estiloideo, y este músculo estiloideo va la apófisis estiloidea hasta el hueso dioides. Y este músculo es inervado por el nervio facial. Y últimamente, el último músculo es el músculo estilofaringio, que está inervado y es el único músculo que está inervado por el glosofaringio. Y acá vemos las relaciones. Como dije antes, el nervio facial sale por el foramen estiloideo y me va a dar, sale por el foramen estiloideo y me va a dar varias ramas en su recorrido extracraneal, entre ellas la rama que me va a inervar el músculo estiloideo, y todas las ramas, tanto temporal, frontal, que nosotros intentamos preservar obviamente en una cirugía. Acá vemos también el músculo temporal, tanto la fascia del temporal como el nervio se mete entre esa fascia, y lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. En cuanto a otras relaciones anatómicas, por supuesto el músculo temporal es el más importante. Sabemos que es el músculo de la masticación y se encuentra en toda la fosa temporal. Acá es un cadáver que está disecado en toda la fosa temporal. Esta es la forma del músculo que tiene tanto una división anterior, una división media y una división posterior. Y lo más importante es que en el vértice estas tres porciones se unen y se insertan en la apófisis cronoide de la mandíbula. Cuando nosotros vemos la mastoide, existen un montón de músculos que están en íntima relación con la mastoides, como el músculo esplenio de la cabeza, y el más importante como marcador anatómico, la inserción del músculo del vientre posterior del digástrico, que nos va a servir para poder hacer una marcación del asterion, y lo vamos a ver igual más adelante. Cuando hablamos de la cara lateral del hueso temporal, como ya les hablé de la parte escamosa, vamos a hablar un poco sobre la parte timpánica, que es la pared posterior de la fosa mandibular y casi toda la pared del conducto auditivo externo. El proceso estiloide, que realmente no tiene mayor importancia más allá que la inserción de los músculos, y acá vemos una vista ampliada de lo que vendría siendo el conducto auditivo externo, y vemos esta espina que se llama espina de Henle,
y es un excelente punto de referencia para localizar el sitio profundo del conducto lateral del nervio facial, o sea, del conducto, claro, del conducto lateral del recorrido del nervio facial. Y también nos va a servir como marcador del antro de la mastoide a 1,5 centímetros de profundidad. También vemos en la cara lateral, si nosotros sacamos todo el hueso temporal y solamente nos quedamos con la sutura escamosa, con la sutura parietomastoidea, la sutura lambdoidea y la sutura occipitomastoidea, el asterion, que ya lo hemos visto en otras clases, eh, la relación que tiene el seno sigmoide y el seno transverso con este hueso, y también podemos ver en esta imagen los canales semicirculares y la relación que tiene el séptimo par en su recorrido por la porción mastoidea. Bien, ahora ya saliéndonos de lo macro del hueso temporal, vamos a hablar ahora sí esquemáticamente de cada porción. La porción escamosa hablamos que tenía dos porciones, la escama como tal, que donde se inserta el músculo temporal, y la porción basilar, que la porción basilar está dada por el proceso cigomático, que va a ser literalmente el piso de la fosa media. Acá tenemos un cuadro que hice como para que se esquematice qué tiene la cara externa, la cara interna del hueso temporal, y los procesos que están vinculados con esta porción, que vendría siendo el proceso cigomático y el proceso mandibular, que básicamente es para darle la cara articular a la cabeza de la mandíbula. La porción mastoidea, y ahora sí empezamos con la parte compleja pues, del hueso temporal, tiene tres caras. La cara exocraneal, que la vemos acá bastante bien, y acá se van a insertar el músculo esternocleidomastoideo en toda esta superficie, el músculo digástrico, el longísimo de la cabeza, y también se va a insertar el vientre posterior del digástrico, que acá va a haber una ranura que se va a poder palpar en los pacientes que no tengan mucho tejido adiposo y que nos va a servir como marcador para poder delimitar nuestra cirugía. La cara endocraneal, importante, va a tener el canal del seno sigmoide, y la cara interna de la mastoide va a tener relación con una porción del séptimo par, del recorrido del séptimo par, relación estrecha con el oído medio y por supuesto con el bulbo de la yugular. Cuando nosotros hablamos de la porción mastoidea, es la porción posterior del hueso temporal y contiene tanto las celdillas aéreas mastoideas como el antro mastoideo. Acá también se puede ver en esta imagen, que es una imagen inferior, esto vendría siendo anterior, posterior, medial y lateral, este surco es el surco de la arteria occipital. Y en esta imagen podemos ver el foramen estilomastoideo, que nuevamente es el foramen por donde emerge el segmento mastoideo del nervio facial, y que me va a dar la porción extracraneal del nervio facial. El interior de la mastoide, por el contrario, porque todo esto es externo, el interior de la mastoide, que viene siendo toda esta parte, se compone por hueso trabeculado y se une para formar una cavidad que vendría siendo esta zona de acá. Esta cavidad es la cavidad que nosotros conocemos como el antro mastoideo y que se comunica a través del aditus con toda la parte epitimpánica del oído. El techo del antro mastoideo va a ser el tegmen timpánico, que lo vemos acá también. Y está básicamente formado por todos los canales semicirculares en la parte anterior, y vamos a tener esta como elevación que se va a poder ver en el hueso petroso más adelante. Adicionalmente, esta porción mastoidea vamos a poder ubicarla no solamente con la espina de Henle, sino que hay un triángulo que se llama el triángulo suprameatal de McEwen, y este triángulo lo que uno debe hacer es sabemos que en la parte posterior del proceso cigomático termina en lo que conocemos como la cresta supramastoidea, que es esta. La cresta supramastoidea, hacemos una línea que sea la vertical a ella, una línea que sea el borde posterior de la espina de Henle y una convergente, y este triángulo a 1,5 centímetros de profundidad me va a dar el antro de la mastoides. Y también es importante tener en cuenta que 0,5 centímetros en profundidad a esta línea vertical va a estar la porción mastoidea del nervio facial.
por lo cual es súper importante más que todo para cirugías de otorrino. Cuando hablamos del triángulo de Traumann, esta es una imagen en donde esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Esta es la mastoides, acá la mastoides ya está fresada, acá se saca todas las celdillas mastoideas, vamos a poder tener un acceso a lo que conocemos como los conductos posterior, los canales semicirculares, el posterior, y acá podemos ver que este segmento de la mastoides, el segmento óseo, tiene relación con el bulbo de la yugular, tiene relación con el séptimo par en su porción mastoidea, y este triángulo que está formado por estas estructuras se llama el triángulo de Traumann. Ahora, este triángulo, ¿por qué es importante? Es importante porque este es el que nos va a dar el tamaño de la exposición que nosotros podemos lograr abriendo este triángulo para poder acceder a un abordaje retropressigmoideo realmente. Entonces, generalmente este triángulo tiene desde el bulbo de la yugular hasta el seno petroso superior de 14 a 15 milímetros. Y entre el canal semicircular posterior, el conducto semicircular posterior y el seno sigmoides de 8 a 7 milímetros. La literatura básicamente en Roton dicen que el lado izquierdo es un poco más grande, de 2 a 3 milímetros más grande que el lado derecho, pero básicamente nosotros no lo medimos, solamente nos guiamos por el seno petroso superior, el seno sigmoides y el bulbo de la yugular, y este triángulo que ya les comenté, que se llama triángulo de Traumann. Ahora, cuando nosotros hablamos del séptimo par, el séptimo par tiene un recorrido que es muy amplio y va a tener varias porciones. El séptimo par va a tener un recorrido que es intracraneal, un recorrido que es extracraneal. Del recorrido intracraneal, el ángulo pontocerebeloso va a estar dividido en la porción laberíntica, la porción timpánica, la porción mastoidea y de ahí la porción extracraneal. Cuando hablamos de la porción laberíntica, hablamos desde el conducto auditivo interno, cuando el séptimo par ingresa al conducto auditivo interno, que sabemos que está ubicado en el hueso petroso, y hasta el ganglio geniculado. La forma de encontrarlo es anteromedial a la cóclea o posterolateral a los canales semicirculares, como lo vimos en esta imagen. Canales semicirculares y el nervio, el séptimo par. La porción timpánica va desde el ganglio geniculado hasta el nervio petroso superficial mayor y tiene una dirección lateral y posterior a la superficie medial de la cavidad timpánica. Luego viene la porción mastoidea, que ahí se da una vuelta el nervio facial y se verticaliza y va a ir desde toda la porción de la mastoides hasta el foramen estilomastoideo. Y la porción extracraneal de ahí en adelante. Entonces, vamos a ver estas porciones con las figuras anatómicas y los preparados anatómicos más adelante. Entonces, como les dije antes, tiene un trayecto intracraneal, un trayecto extracraneal. Si nosotros nos ubicamos solamente en el trayecto intracraneal, vamos a ver que tiene el núcleo motor del nervio facial, el núcleo del tracto solitario, el núcleo salivatorio. Estos tres me van a dar ramas que van a ingresar al conducto auditivo interno en conjunto con el octavo par, y allí en el conducto auditivo interno empieza el trayecto meatal, que es el trayecto intrapetroso, por así decirlo. Posteriormente llega el ganglio geniculado, este es el trayecto laberíntico, luego llega el ganglio geniculado y del ganglio geniculado me va a dar el nervio petroso superficial mayor, que lo vamos a ver ahora más adelante, y también me va a dar otra rama que me va a dar el nervio del tímpano. Este segmento es el segmento intrapetroso. Luego vamos a tener el segmento mastoideo, que es cuando el nervio facial sale hasta el agujero estilomastoideo y después el trayecto extracraneal. Entonces, el trayecto del séptimo par vendría siendo séptimo par entrando al conducto auditivo interno. Este vendría ingresando con el complejo séptimo octavo. Luego, una vez ha ingresado al conducto auditivo interno, allí vamos a tener acá está el séptimo par ingresando al conducto auditivo interno y luego vamos a tener el ganglio geniculado. A partir del ganglio geniculado hacia adelante, ya se termina la porción laberíntica y viene la porción mastoidea.
que la vamos a ver acá, y esa porción mastoidea me va a dar la parte o la porción vertical del nervio facial hasta que sale por el canal de la mastoide o el estilo mastoideo para dar su recorrido extracraneal. En la porción laberíntica, el nervio facial da esta rama, que es el nervio de la cuerda timpánica. Y este nervio de la cuerda timpánica, la vemos acá un poco más maximizado, va a tener íntima relación con el modiolo, con el foramen oval y con los huesos, la cadena de huesecillos. Acá lo vemos mucho mejor. El músculo, el nervio de la cuerda del tímpano, este nervio de la cuerda del tímpano me va a inervar el músculo tensor del tímpano. Acá vemos el yunque, el martillo, el estribo. Y esta rama es de la porción laberíntica del séptimo par. En esta porción, el séptimo par se verticaliza en esta forma y pasa a su porción mastoidea, que lo podemos ver acá. Se verticaliza porción mastoidea, entonces tiene una porción horizontal, una porción vertical, y después tiene su recorrido extracraneal. Como dije anteriormente, la espina de Henle, que la vemos acá, miren, acá está el hueso, la porción timpánica del hueso temporal, el arco del zigoma, que es el piso de la fosa media, y lo vemos acá perfectamente con el lóbulo temporal, y la espina de Henle, que es esta, que es la que está acá cortada, a 0,5 centímetros de profundidad, vemos el segmento timpánico del séptimo par. Por eso es súper importante tenerlo como marcador anatómico. Y acá vemos la mastoide y el séptimo par saliendo pues de la mastoide. Tenemos la relación del antro y de la cavidad timpánica. Entonces, en esta imagen C, la pared posterior y superior del conducto auditivo externo, tanto como la membrana timpánica, fueron quitadas. Entonces, al quitar la membrana timpánica, encontramos todas estas estructuras. Acá se preserva el yunque, el martillo, el estribo, y vemos la cuerda del tímpano, como había dicho anteriormente, que tiene íntima relación con este pequeño músculo que es el músculo tensor del tímpano. Entonces, en esta vista D, aún más ampliada, vemos el conducto lateral, vemos el yunque, el martillo y el estribo, y lo que nosotros conocemos como la ventana oval. La ventana oval. Ahora, ¿esto por qué es importante el receso epitimpánico? Este receso epitimpánico, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo la porción mastoidea, justamente esta parte, atrás están las celdillas mastoideas y este es el proceso que tiene íntima relación con la mastoide, o es lo que conecta la mastoide con todo el oído medio. Y el oído medio se conecta hacia la fosa infratemporal por esta trompa que vendría siendo la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Y esta porción la vamos a ver igual cuando veamos las relaciones con la fosa infratemporal. Entonces, a modo de conclusión, la cara externa de la porción mastoidea me va a dar la pared o el sitio de inserción de varios músculos. El más importante para nosotros es el vientre posterior del digástrico, que nosotros lo usamos como marcador para poder trazar una línea vertical y ubicar lo que vendría siendo el asterio. La cara interna va a tener el surco sigmoideo, que me va a dar obviamente la impresión del seno sigmoides. Los procesos que van a estar en relación con la mastoides va a ser el proceso mastoideo y la incisura mastoidea, y los bordes va a ser el borde superior, que se va a articular con el ángulo mastoideo con el hueso temporal, el borde posterior, que ya dijimos que se va a articular con el hueso occipital, el borde anterior, que está fusionado con la escama, y el espacio más importante de la mastoides son las celdillas mastoideas, que tenemos que recordar que estas tienen un contacto directo con la cavidad epitimpánica, y por allí pasa la porción mastoidea del nervio facial. Entonces, ya hablamos de generalidades del hueso temporal, tanto en relación con la fosa craneal media, la relación del tejido muscular, y ya vimos las divisiones anatómicas tanto de la escama, del proceso estiloide y de la mastoide. Faltaría la porción timpánica y la porción tetrosa, que lo vamos a dejar como segunda parte en conjunto con el abordaje quirúrgico presigmoideo.